Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te damos gracias por la oportunidad de poder vernos, aunque sea ante el Zoom. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté presente en esta enseñanza, porque sabemos que la sabiduría y la inspiración solo procede de ti. Y tú, Padre, eres el que sabes qué decir, cómo decirlo y cómo tocar las necesidades espirituales que nosotros estamos teniendo para darnos salud a través de tu palabra. Así que danos la mejor atención, el ser receptivos y que podamos asimilar las enseñanzas espirituales de todo lo que hoy se mencione en esta enseñanza. Te pedimos que nos des concentración en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, entonces ahora pues vamos a seguir con la cuestión de la gracia, del estudio de la gracia. Ya vamos pues terminando. No sé si hoy nos dé tiempo de terminar esta parte de la gracia y luego ya pasaremos a otro atributo. Pero esta parte que vamos a ver, este subtítulo, este tema, o subtema mejor dicho, se llama Algunas cosas que no sabemos de la gracia. Entonces, una de las cosas más importantes es que Dios, en su infinita sabiduría, hizo un acto una vez y para siempre y que nunca se volverá a hacer, y esto fue el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Recordemos que esto Dios lo planeó desde la fundación del mundo y que Él determinó un tiempo para que esto sucediera. Ya habíamos platicado la vez pasada que en la antigüedad todos se salvaron hacia el futuro en Cristo. Dios les dio el ejemplo desde Adán y Eva de los sacrificios de animales, que solo eran un tipo del que habría de venir. Se tenían que repetir porque eran sacrificios imperfectos. Pero llegado el tiempo de que viniese el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces Él se sacrificó una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque era el Dios encarnado, fue un sacrificio perfecto, Él nunca pecó, no se halló engaño en su boca, como dice en el capítulo 53 de Isaías, y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, este sacrificio, cuando una persona cuando es aplicado a una persona por la fe en Jesucristo y por la gracia que derrama el Espíritu Santo, es para siempre. Por eso es que la salvación no se pierde. Algunos predicadores dicen que se pierde para infundir temor y mantener a las personas ahí, pero en realidad, si se perdiera, sería un sacrificio imperfecto y tendría entonces Cristo que, y esto lo explica muy claramente el capítulo 6 de Hebreos, tendría Cristo que crucificarse varias veces, o por cada pecado tuyo tendría el que volver a pagar. Pero no fue así. Dios determinó que fuese a través de Jesucristo, fue un sacrificio perfecto y desde entonces la gracia ha fluido a todas las generaciones, desde Adán hasta nuestros días y hasta la última generación de seres humanos que existan en este planeta. Aún el milenio, donde Cristo va a reinar, habrá personas que nazcan de los que entren al milenio, que no murieron, pero sí se convirtieron. Ellos engendrarán hijos, serán salvos como nosotros ahorita, con cuerpos, con el Espíritu Santo en sus corazones, la ley de Dios, pero el cuerpo perfecto solo lo tendremos todos los que morimos en Cristo antes del regreso del Señor, incluidos los que mueran en la tribulación, pero los que no mueren son los que van a procrear hijos y son los que al final de los 1000 años tendrán que definir sus vidas o se determinará cuando Satanás es suelto otra vez quién es salvo y quién no. Pero ahí va a ser la mayor oportunidad porque Cristo va a reinar, la creación va a tener armonía, todo va a tener relación con Dios. Pero lo importante para nosotros es que la gracia de Dios fluirá hasta el fin y después vendrá el juicio final. Entonces, aún, por ejemplo, los ángeles y los profetas, y aún Pablo
dijo esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. O sea, Dios fue justificado, fue hecho hombre, fue justificado en el Espíritu porque nunca mintió, nunca pecó. Toda la creación, incluyendo los ángeles, sobre todo, servidores de Dios, lo estuvieron viendo, y aún ellos anhelan ver aspectos de la gracia de Dios, y fue creído en el mundo, sobre todo por aquellos que Dios destinó que se convirtieran, ¿no? Todos los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, en el caso de Pablo, muchos eruditos afirman que no hay, ni ha habido, fuera de Cristo, lógicamente, una mente como la de Pablo. Porque Pablo, ustedes saben que es el de los que más trabajó, pero cómo Dios lo usó para escribir tantas cartas y sus viajes misioneros. Sin embargo, aún Pablo, y por eso se hace esta referencia de su mente, él mismo nunca pudo entender con toda la claridad, podríamos decir, nunca pudo entender lo inentendible de los misterios de Dios. Y nadie de nosotros puede entenderlo. Por eso es que nosotros tenemos que creerlo, ¿sí? O sea, nosotros podríamos hacernos varias preguntas. Así que, ¿cómo somos salvos? Bueno, nosotros sabemos que somos salvos por medio de la fe, que somos salvos por medio de Jesucristo, pero ¿cómo Dios lo hizo? Todavía hay muchos misterios encerrados aquí. Cuando nosotros creemos, estamos vivos por la muerte de Cristo y tenemos la esperanza de la resurrección por su resurrección. Pero tú podrías preguntarte, ¿por qué estamos vivos por su muerte? Si mientras el Señor no venga, un día todos vamos a morir. Pero el hecho de que vamos a resucitar nos da esa vida, esa esperanza viva que nos mantiene en este mundo sin ser afectados cuando realmente creemos por todas las inercias y todas las insidias de este mundo, por todos los problemas y aflicciones. Entonces, cuando Cristo murió, ¿cómo fue que se realizó la expiación de la muerte? Sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿no? Y cuando era en el caso de los animales, pues reitero, como eran animales, seres imperfectos, pues tenía la gente que volverse a sacrificar. Por eso es que el pueblo judío tenía que estar sacrificando y sacrificando, ya sea becerros, carneros o palominos, si no tenían tanto dinero por cada pecado. Y por eso se hacía la Pascua anual, cuando el sumo sacerdote primero tenía que entrar y pedir, hacer un sacrificio por los pecados del mismo, y luego pedir por los demás del pueblo. Pero cuando viene Cristo y hace este sacrificio perfecto, aunque no entendamos cómo podemos ser salvos, lo somos, y por eso es que una vez que creímos en Cristo, ya la salvación no se pierde, y esa es la razón por la cual también el Espíritu Santo puede hacer morada en nosotros. Entonces, si Cristo murió, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, y espiritualmente, desde que nos convertimos, estamos vivos verdaderamente. Recuerden que Jesús, por ejemplo, dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque él veía a toda la humanidad sin Dios como muertos, porque estaban muertos espiritualmente. Pero cuando nosotros creemos, entonces Dios nos da la regeneración, nos da un nuevo espíritu, nos da un nuevo corazón, quita la dureza, nos da la mente de Cristo, y gracias al sacrificio perfecto de Cristo, el Espíritu Santo puede hacer morada en nosotros, y es precisamente que nos convertimos en templo de Dios. Entonces, ¿cómo estamos vivos por su muerte? Pues sabemos teóricamente, pero el milagro lo hizo Dios. Por lo cual, sabemos con certeza que la expiación se hizo en su muerte. Pero
cómo Dios aplicó todo esto en su justicia divina, legalmente y de acuerdo al derecho romano, pues sí, pagó uno por otro. Recuerden que nos adoptó como hijos, y esto es muy del Imperio Romano, porque cuando un alto magistrado adoptaba a una persona como su hijo, tenía todos los derechos y aún el derecho de la herencia de quien lo adoptaba. Y Pablo lo maneja más o menos de esta forma. Entonces nosotros, al ser adoptados hijos suyos, ahora tenemos todos los derechos. ¿Cómo fue? No lo sabemos, pero tenemos los derechos porque somos hijos de Dios y también somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, entender eso en esencia, seguramente no lo vamos a poder hacer y ni siquiera lo podemos poner en tela de juicio. Muchos incrédulos que solo buscan alguna excusa para poder eh, afianzarse en su incredulidad, juzgan ese tipo de cosas y dicen que es imposible, pero la verdad lo hacen en ignorancia. Pero cuando nosotros levantamos la mirada al cielo y ponemos nuestros ojos en Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y aún le pedimos a Dios esa fe para creer, entonces es precisamente cuando se da el milagro. ¿Y cuál es el resultado de esto? Cuando experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la adoración de Dios. Entonces, cuando en el capítulo de Juan, Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dice, me has visto a mí, y luego cuando muere, era el incrédulo que dijo, si no metiere yo mi mano mis dedos en sus manos y metiere mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y se aparece Jesús, le dice, haz esto y no seas incrédulo. Pero ¿qué respondió Tomás cuando sucede esto? Dice así en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces el resultado de ir entendiendo estas verdades espirituales es reverenciar a Cristo y adorarlo. Entonces tú podrías hacerte una pregunta, o nosotros podríamos todos hacernos una pregunta. ¿Realmente reverenciamos y adoramos a Dios como Él lo merece? Es importante hacerte este cuestionamiento porque tú puedes, con los afanes de esta vida, olvidarte de esa gracia maravillosa y de todo lo que Jesús tuvo que padecer para que tú llegases a ser salvo. Entonces, ¿puedes adorar a Dios de esta manera? Si lo puedes adorar de esta manera, será porque reconozcas y porque creas el trabajo que hizo en la cruz. Y como decía hace rato, aún los ángeles están atentos a las maravillas de Dios y anhelan mirar nuevos aspectos de Dios a través de la gracia derramada en nosotros. Eso nos lo dice 1 Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjense, ahí está, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tú podrías decir, bueno, si los ángeles hoy por hoy todavía están en la presencia de Dios, aún Satanás, hasta que sea corrido del cielo, a mediados de la tribulación, ¿cómo es que ellos anhelan mirar aspectos en nosotros, esos aspectos de Dios? Porque no los conocen. Recuerden ustedes que Dios es un ser infinito y Él va derramando aspectos de su ser, perdón, conforme nosotros vamos creciendo en la gracia. Y aún para los ángeles que están en la presencia de Dios, no conocen la infinitud de Dios en toda su magnitud. Por eso es que ellos están viendo esos nuevos aspectos de Dios. Ahora, los ángeles, pues no los vemos, salvo cuando alguno se aparezca como en Sodoma y Gomorra, pero pues toma una forma humana y no los podemos reconocer. Pero nosotros que estamos aquí en este mundo, que Dios nos dejó la revelación de su palabra, la verdad es que nosotros deberíamos de adorarlo, adorarlo por toda esa gracia derramada. Recuerden ustedes que
nosotros como creyentes siempre vamos a tener ataques para no poder consagrarnos, pero por eso Pedro en su segunda carta concluye: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese está en segunda de Pedro 3:18, si mal no recuerdo. Es el último versículo. Entonces, antes bien, creced en la gracia. El hecho de que no comprendamos algunos aspectos de la gracia no quiere decir que no debemos de consagrarnos más y más, porque en la medida que nos consagremos más y más, Dios se manifestará en mayor plenitud en nuestras vidas, derramará más gracias para conocer nuevos aspectos de Él. Y mientras más conozcamos aspectos de Él, más nos rendiremos a Él. Entonces, si tú en tu vida no te has consagrado en la medida que debieras hacerlo, y ahora sí que tú tienes que probarte a ti mismo, quiere decir que no has entendido la gracia, y si no la has entendido es porque no eres salvo, y si eres salvo es porque no te has consagrado lo suficiente. Por eso Dios nos pide cosas, que todo lo hagamos por fe en lo que Él revela. Imagínense, por ejemplo, a todos los creyentes del Antiguo Testamento, hasta que no se juntaron todos los libros de la Biblia y nosotros tuvimos ya este conjunto de libros, de ahí surge la palabra Biblia, que es biblioteca, que viene de biblioteca, que son estos 66 libros. Ellos no tenían más que revelaciones parciales. Abraham no tenía ninguna revelación escrita, pero creyó en Dios, o creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Y es el padre de todos aquellos que creamos, pero él tenía limitado todos los aspectos de la gracia, y todos los profetas del Antiguo Testamento fueron como poniendo piezas en un conjunto pues, en un plano, así como ¿cómo se llaman estos? Eh, donde se van poniendo piezas, se me fue. Rompecabezas. Un rompecabezas, como en un rompecabezas, hasta que se va viendo la imagen. Y nosotros hoy por hoy tenemos ya la palabra de Dios. Entonces, los ángeles tienen un ministerio que son espíritus ministradores que están delante de Dios, delante de su trono, y ellos nos ayudan a que se cumplan los propósitos de Dios, ¿sí? Ellos están a favor de obviamente no los ángeles caídos, sino los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles que no se fueron con Satanás. Ellos están al servicio de Dios para contribuir a que nosotros cumplamos todo el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Pero eso es parte de su gracia infinita y de su gracia soberana. Por tanto, Dios en su soberanía es quien los manda con este fin. Y nadie puede hacer cosas que Dios no permita. Entonces, pero Él nunca les explica a ellos los propósitos. Solo ve y actúa. Los propósitos divinos solo Dios los conoce. Y nosotros tampoco conocemos en plenitud esto, pero tenemos lo revelado, y es precisamente ahí donde debemos escudriñar día con día su palabra. Tenemos que asimilarla, digerirla, meditarla, apropiarla, para que estos aspectos de la gracia vayan siendo vividos por nosotros, y en la medida que vivamos y crezcamos en la gracia, vayamos comprendiendo más y más la grandeza de Dios. Entonces, repito el versículo de 1 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, crezcamos en la gracia, porque no existe ningún ser creado, ya sea arcángel o ángel, o ningún mensajero de Dios que pueda entender en esencia lo que sucedió allí en la cruz. Nosotros, cuando estemos en el cielo, seguramente al tener ya la mente de Cristo, o el cuerpo sin influencia del pecado, el cuerpo nuevo, entenderemos más cosas, pero nunca alcanzaremos a entender la infinitud de Dios y la infinitud de su gracia. Entonces pasarán siglos de siglos, milenios de milenios, y cada día iremos viendo nuevos aspectos, pero nunca alcanzaremos a entender en plenitud. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Cristo murió.
sabemos por qué Él murió. Y nosotros, los que creemos, ya no tendremos que experimentar la separación eterna por causa del pecado. Ya sabemos que si morimos, vamos al cielo, que Jesús viene con nosotros. Recuerden el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, Dios seguramente a cada creyente lo viene a recibir en el momento de su muerte y nos lleva al cielo hasta que se llegue el momento en que nos dé el cuerpo nuevo. Por eso es que el que se muere en Cristo, dichoso es, porque ya está descansando en la presencia de Dios, solo esperando el tiempo de recibir su cuerpo nuevo para venir a reinar sobre la tierra. Y si sabemos que Cristo resucitó de los muertos, reitero, entonces también nosotros vamos a resucitar todos los que hemos creído en ese día postrero, que es el gran día de la resurrección. Ahora, Cristo venció el pecado y venció a la muerte, y nosotros al creer en Cristo también ya hemos vencido al pecado y a la muerte. Recuerden Romanos 8:37, antes en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Entonces, ¿cómo te conduces tú en la vida? ¿Cómo te comportas ante las presiones de la vida? Si Cristo ya venció el pecado, venció la muerte, y todos los gobiernos de este mundo y circunstancias están bajo su tutela, y tú eres parte ya de la familia de Dios y Él está de tu parte, ¿por qué temer lo que pase? Dios tiene el control de todo, y lo que Dios permite que pase en la vida de cada uno es para prepararlo, adiestrarlo para cumplir su propósito en Él. Si no, Romanos 8:28 no diría, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese debe ser el propósito de la vida cristiana, y nada nos debe amedrentar de las cosas de este mundo, así como esta cuestión de la vacuna, ¿no? Uno se puede informar, etcétera, pero Dios siempre nos hace ver la realidad cuando realmente queremos hacer su voluntad. Entonces, si Dios nos muestra, no debemos de sentir temor. Y aún si por ignorancia hiciéramos algo así, Dios, que todo lo sabe, nos protegerá y nos guardará de todo mal. Y lo que Él permita, reitero, será para fortalecernos en la fe, para ejercitarnos, para purificarnos, para limpiarnos, y que seamos cada día más semejantes a Él. Entonces, Cristo perfectamente fue aprobado en medio de las aclamaciones de la multitud celestial porque cumplió su voluntad. Recuerden cuando está viendo la revelación en el capítulo 5 de Apocalipsis, que no había quien abriese el libro, y se pone a llorar el apóstol Juan, dice, no llores, porque el león de Isaí, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Y ese ser que venció es el que ahora está en el cielo, el que murió por nuestros pecados, que resucitó porque no lo podía retener la muerte, porque nunca pecó, y ahora está en el cielo y aboga por nosotros delante de Dios en nuestras debilidades. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 2, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, nosotros sabemos, o por fe, que porque Cristo tuvo la victoria en la cruz, nosotros somos más que victoriosos por medio de su amor. ¿Sí? Entonces podemos estar seguros, como dice Juan 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el aspecto más grande
de su gracia. ¿Tú vives con esta seguridad? ¿Caminas por este mundo con esta seguridad? Si te falta, es porque todavía no incursionas lo suficiente en la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos dedicar nuestra vida, a partir de que somos salvos, al servicio de Dios. No hay cosa más grande ni cosa más sublime que nosotros podamos hacer que dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Si nosotros fallamos en este aspecto, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Por eso se dejaron pasajes como este de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Entonces ahorita la pregunta es, ¿realmente tú tienes contentamiento ahorita en la vida? ¿O estás decepcionado? ¿O te sientes fatigado, cansado? Recuerden que vivir en la gracia es tener una vitalidad de acuerdo a lo que Dios nos revela en su palabra cada día. Si no, eso no se mencionaría en Isaías, que dice, Él esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es tan importante que cada día nosotros tengamos esos tiempos con el Señor para recordar su gracia y meternos a su gracia, que es lo que propicia que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Y recuerden, la gracia que tú necesites en la vida, Él te la va a dar. Por eso, 1 Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios no limita su gracia a aquel que quiere servirle. Dios no limita su gracia a aquel que quiere creer en Él, sino la derrama. Por eso el subtítulo de este pasaje son algunos aspectos de la gracia que debemos nosotros conocer, ¿no? O cosas que no sabemos de ella. Pero esta gracia infinita es la que nos sostiene, la que nos mantiene en el camino de Dios. Por tanto, no te confundas, no malgastes tu vida en vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, como dice 1 Samuel, porque son vanidades, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo por su grande nombre. Entonces, no malgastes tu vida. Concéntrate en lo que realmente tienes que concentrarte para que la gracia de Dios fluya a través de ti y le honres con tu vida, le glorifiques con tus obras creadas por Él para que andes en ellas. ¿Sí? Entonces, quizá algún día comprenderemos de manera más amplia muchos de estos misterios que Dios no nos revela. Pero ahora, por eso Él nos pide que lo creamos. Por eso es que la vida cristiana es una vida de fe. Porque si para poder actuar tuviésemos que comprender o comprendiéramos, entonces ya no sería fe. Pero realmente Él nos pide que creamos aunque no entendamos y de ahí surge la fe. ¿Sí? Por eso en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en este siguiente subtema está titulado, que vamos a ver ahorita a continuación, que quizá no acabemos de ver, dice, cree solamente. Es lo que Dios te pide. Cree solamente. Entonces, la conclusión de todo lo expuesto es que no intentemos entender lo que es demasiado sublime para nosotros, porque nunca vamos a poder lograrlo en esta vida. Por eso Pablo no incursionó en entender, y eso que Pablo, recuerden,
fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que al hombre no le está permitido expresar, según él declara. Entonces, él sí tenía de qué gloriarse, estuvo en el cielo, estuvo en la presencia de Dios. Dios le reveló cosas que ahora a nosotros nos alientan, como la cuestión del rapto, en 1 Timoteo capítulo 4, que nos alienta y nos da una esperanza diciendo el Señor va a venir. Pero recuerden que desde el libro del Génesis se nos explica que la creación fue hecha en un tiempo que Dios determinó, 6 días, y del séptimo descansó. Dios tiene un tiempo para todo. Aunque la verdad es que es imposible saber el tiempo en que Dios hizo la creación nos da una idea a través de lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, el Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y luego en 2 Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces de ahí nosotros por eso sacamos la conclusión de los 6, de los 6 días son 6000 años, del milenio, que es el reinado de Cristo, que es de 1000 años, según lo declara también el libro de Apocalipsis, pero es un tiempo. Y a nosotros no nos está lícito andar escudriñando si tal vez, oye, es que ya te pasaste del milenio, Dios, estamos en el año 2021, ya estamos, 2021, ya nos pasamos, no, sino más bien creer y actuar de acuerdo a lo revelado y de acuerdo al plan de Dios. Si estás en este mundo, vive para Él y glorifícale. Si ya estás en su presencia, ya terminaste tu trabajo aquí en la tierra, y ya solo tienes que esperar a recibir tu cuerpo perfecto y estar para siempre con Dios. Entonces, seguramente cuando estemos en su presencia, como decía hace rato, Dios nos explicará mucho de sus planes eternos, en los cuales estaba incluido la creación misma. Recuerden, la creación gime aún esperando la liberación de los hijos de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado fue sujeta a maldición. Y nosotros mismos, si vemos lo maravilloso de esta creación que está maldecida por causa del pecado, ¿qué no será cuando sea liberada la libertad de los hijos de Dios? Pues es ahí donde está la esperanza. Por eso es, crees solamente, ¿sí? Entonces, Dios no nos lo explica porque no podríamos entenderlo, porque somos como niños delante de Él. Eso nos lo dice 1 Corintios 13, 11 y 12. Dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos como por un espejo veladamente, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven ustedes? Con una mente de niño no puedes comprender las cosas que son del Padre. Imagínate que un niño de 5 o 6 años le pida cuentas a su papá de por qué actúa de una manera u otra. ¿Por qué no me dejas jugar con fuego? ¿Por qué me quitas esta navaja? ¿Por qué no meto mis dedos al contacto de luz? Pero el padre no puede explicar cosas que no puede entender, solo le da órdenes para que las ejecute. Y si no, pues le da disciplina, ¿no? Así nosotros como niños, con nuestra mente ahorita limitada, no podemos entender muchas cosas, pero por eso tenemos que creer. Entonces, en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, nuestra parte es creerle a nuestro Creador de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra, y lo que no entendamos, vivirlo por fe. ¿Sí? Entonces Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 11:6 que ya dijimos hace un momento. Entonces, Dios es el que nos da testimonio de su creación, y aunque reitero, la creación está sujeta a maldición, Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios está revelado y todo lo que te rodea da testimonio de Él. Cuando tú crees en Cristo y lo aceptas, todo cobra más sentido en tu vida. Pero aún así, hay cosas que nunca vamos a entender, las cuales tenemos que creer y obedecer. Entonces, algo muy importante es que aquel que murió por ti en la cruz fue por quien Él hizo todas las cosas. Debes honrarle y venerarle, porque el gran amor de Dios, esa segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que tiene la misma esencia que el Padre, por eso son un solo ser, por Él hizo todas las cosas, como nos lo declara Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, tienes que adorar al Padre, tienes que adorar al Hijo. Y Él es quien nos revela al Padre, el Hijo es quien nos revela al Padre. Recuerden, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo nos vino a revelar la voluntad de Dios. Es algo maravilloso. Por eso es que nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es sublime. Fíjense lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su divino poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está Jesús, quien renunció al trono, lo recuperó y nadie lo puede quitar de ahí. Entonces, ahorita todo lo que está sucediendo es temporal. Cristo tuvo que hacerse hombre, vivir una vida aquí, ser probado en todo tipo de pecados y salir victorioso, pero un día Él dio su vida y ahora está en la presencia del Señor. Entonces nosotros debemos saber que toda la eternidad tiene un fin y un propósito. Hebreos 1:10-12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces repito, Hebreos 1:10-12. Entonces vean ustedes, ¿por qué vas a dar tu vida? ¿Por lo que va a desaparecer? ¿Por lo que es temporal? ¿Por lo que te aleja de la voluntad de Dios? ¿O la vas a dar por lo que Dios te ha revelado y por lo que Dios realmente te hace ver que vale la pena? Si no, no se diría en el Salmo 138. No es el Salmo 138. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Así es como tenemos que decirle a Dios, que nos enseñe a hacer su voluntad. Y si tú ya eres salvo, el Espíritu Santo que está en ti te lleve a cumplir ese propósito en tu vida. Es lo más sublime. No te equivoques. No te dejes engañar por las maravillas de este mundo. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz y es atractivo a quien se le presenta. Y sus ministros también, pero su fin es conforme a sus obras. Ellos un día estarán en el infierno. Pero para nosotros ver la grandeza de Dios, que el que hizo todas las cosas dio a su Hijo para que pudiésemos
recuperar y estar para siempre con Él, eso es algo verdaderamente maravilloso. ¿Crees tú que se pueda predicar demasiado acerca de esto? No, Dios es infinito. La Biblia tiene recursos infinitos y cuando no hayas ya más enseñanzas, cuando no hayas más vida en ella, quiere decir que has entrado en una monotonía y que está endurecido tu corazón porque no puedes ver la gloria de Dios. Lo primero que te va a llevar la palabra siempre es a ver lo que estorba que Dios pueda revelarse a ti mismo. Eso es el pecado. Por eso la palabra siempre te lleva al arrepentimiento de las cosas malas que haces. Y una vez que estás arrepentido y estás en comunión con Dios, entonces tu capacidad de ver la grandeza de Dios es mayor y solo hay un resultado que puede suceder de esto: la consagración. Entonces, si tú no te estás consagrando, ¿cómo deberías hacerlo? Es porque hay pecado que estorba. Y si hay pecado que estorba y ni siquiera estás consciente de él, es que no lo detectas porque estás demasiado endurecido. Por eso tienes que volverte a Dios y buscarle en verdad y de todo corazón. ¿Sí? Nos pueden ayudar muchas cosas como los himnos, como canciones cristianas, pero la palabra de Dios es la que tiene la fuerza y la que nos revela las maravillas de Dios. ¿Podrás tener admiración suficiente a causa de la grandeza de Dios? No. La admiración por Él, mientras más te consagres, más va a crecer hasta el infinito. Si Dios es infinito, no puede parar la admiración, pero eso sí, mientras más lo ames, mientras más lo veneres, mientras más lo reconozcas, más Él se va a revelar a tu vida. Entonces, quizá nosotros deberíamos dejar de esforzarnos tanto por comprender y solo creer y obedecer. Y es muy curioso porque en la gracia, cuando crees es cuando entiendes. Muchas veces no damos pasos en nuestra vida cristiana porque queremos una explicación, porque queremos comprender por qué Dios nos pide esto, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Que los enemigos del hombre por causa de Cristo serán los de su propia casa. Y el que no viene en pos de mí, toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que no renuncia a todo lo que cree, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son cosas duras. Pero ¿cómo las puedes entender si no comprendes el carácter bondadoso, misericordioso y maravilloso de Dios? Dios nos pide esto porque cualquier cosa que se anteponga a que hagamos la voluntad es un ídolo. Hace poco puse una enseñanza al respecto de esto. Es un ídolo. Y Dios tiene que destruir los ídolos para que su gracia fluya y se derrame sobre ti. Entonces, nuestra parte ahorita, si nos hemos de esforzar en algo, es en su gracia, como le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1. Antes tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, lo revelado es suficiente para que tú camines en esa gracia y para que puedas ver que Dios es una fuente de amor y de misericordia a tu vida. Y que tú debes de presentarte a Dios como un niño, sencillo de corazón, humilde, creído, para que Dios también te pueda revelar. Entonces, ¿qué actitud vas a tener? ¿Cómo vas tú a presentarte delante de Dios cada día? Tienes que hacerlo humilde y sencillo y creído de lo que Él te revela. Muchas veces todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente solo estorba lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Solo armamos en nuestra vida una serie de pensamientos que confunden, que se hilan y se hace una maraña dentro de nuestro cerebro. Por eso estamos confundidos. Por eso
que es que Dios te pide que aborrezcas tu propia vida. Dicho de otra manera, que mueras a ti mismo, que te quites de todos los rollos que traes, que te vacíes de ti mismo y solo creas, para que puedas entonces apreciar la gracia de Dios en plenitud y ésta te lleve al camino de la voluntad de Dios. Vamos a ver la próxima vez algunos ejemplos de cómo puedes tú fortalecer esta fe o por qué se fortalece esta fe y por qué puede debilitarse esta fe. Y como es un tema que es un poco más larguito, yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Padre, porque realmente es intenso todo esto de la gracia de Dios y tenemos que tomar un tiempo para meditar todo lo expuesto hoy y para que podamos compenetrarnos en esta gracia que nos puede ayudar, Señor, a caminar victoriosos por esta vida y con la seguridad de tu amor, de tu provisión diaria. Sabemos, Padre, que nuestro pecado estorba, así que muéstranos nuestro pecado. Así como dice la Escritura, enséñame tú, Job 34-32, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñanos, Dios, las cosas que están mal en nuestra vida y danos la fuerza para arrepentirnos y abandonar el pecado, porque eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Padre, bendice a nuestra iglesia, líbranos del contagio y ahora que está la vacunación, Padre, tú, pues, gracias por haber traído el desarrollo tan rápido de estas vacunas, que a veces es de 10, 15 años en tan poco tiempo, y permítenos aceptarlo como parte de tu gracia. Y guarda a nuestra iglesia también, Señor, te rogamos, porque tú nos guíes al lugar donde hemos de reunirnos físicamente pronto otra vez y que sea un lugar bien ubicado, sin problemas de estacionamiento, donde podamos tener una buena convivencia y sobre todo libertad para exponer tu palabra. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.